Muy bien, amados. Yo quiero que por favor tengan en su mente el título de esta lección: Excavando en el pasado la veracidad de la Biblia. En Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, dice a la letra: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo está hablando estas palabras a judíos que habían creído en él y les está dando la clave del éxito. La clave del éxito es conocer la palabra de Dios para poder ser libres. Voy a hablar del término excavar. Excavar, amados hermanos, es hacer un hoyo, es una galería o cavidad en el suelo o en determinados cuerpos. El verbo transitivo, quitar la tierra de alrededor de las plantas y descubrir el pie de estas para beneficiarlas. Es un término, amados oyentes, que usan mucho los arqueólogos. Investigar para tener un amplio conocimiento de causa. En la investigación sobre su obra, Dios nos instruye, así que haremos bien en investigar con interés a través de su palabra. Amados hermanos, los judíos escudriñaban porque a ellos les parecía en la palabra de Dios tener vida eterna. Hemos leído esto en Juan capítulo 5, versículo 39. Y recordamos a los hermanos de Berea que escudriñaban, probando lo que Pablo y compañía hablaban de Dios. Hechos 17:11. En nuestro caminar, hermanos, llegaremos al punto de tener que demostrar a otros la veracidad de la palabra de Dios, por lo que dice y por lo que se verifica con los hechos, con datos y con huellas del pasado. En el sentido general, hubo un tiempo en que la gente confiaba en la Biblia, la palabra de Dios, pero en la época moderna, hablando del final del siglo XIX y principios del siglo XX, que era caracterizado por la revolución en las obras literarias y teológicas, este interés por la palabra de Dios vino a menguar el porcentaje de creyentes. Veremos esto con más detalle adelante. Desde el postmodernismo, hermanos, en 1950 al 89, la gente está pidiendo más pruebas para llegar a creer en Dios. Hoy vivimos en el globalismo, que también es conocido como cosmopolitismo, donde hay más resistencia a la verdad y a la facilidad y más facilidad para lo falso. En la Biblia se nos instruye a investigar sobre asuntos necesarios al tener que dar respuesta con mansedumbre a quien demande razón de nuestra fe. Como hemos leído en Primera de Pedro 3:15, Primera de Pedro 3:15 dice: si nos santificad a Dios, Señor, en nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo el que demande oración de la esperanza que hay en vosotros. Este pasaje, amados oyentes, nos incita a estar listos, a estar preparados y a hacerlo correctamente. En Primera de Timoteo 6:20 dice el apóstol Pablo: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Este pasaje, hermanos, nos invita a tener cuidado de no enmarañarnos, o sea, no enredarnos con situaciones que no convienen.
Yo quiero decirles, amados oyentes, que el propósito de esta plática es afianzar nuestra confianza en la Biblia y demostrarle al mundo que la palabra de Dios es la verdad de Dios que contiene la salvación del hombre. En general, dar ánimo para el continuo estudio de la palabra de Dios como alimento necesario para vivir espiritualmente. Cada vez, amados oyentes, que se abarca esta clase de estudio, se abre una puerta para argumentar con conocimiento de causa. Cuando la palabra de Dios es deformada por descubrimientos y testimonios que apoyan la verdad bíblica, muchas veces los descubrimientos están dando testimonio de que la palabra de Dios es verídica, pero los hombres, con sus teorías, tienden a deformar esta verdad. Por esa constante de probar que la Biblia es veraz y que es la perfecta palabra de Dios, nosotros debemos de saber estas cosas. Amados hermanos, muchos argumentan que la ciencia contradice a la Biblia y por ende a Dios, cosa que no es cierto. La ciencia ha confirmado lo que dice la Biblia. Sin embargo, hay en el mundo muchos que ostentan un título de científicos, pero eso no los salva de apoyar el error, con teorías, con enseñanzas torcidas de lo que la ciencia es. Y eso nos lleva a ver con más claridad el origen de la arqueología, el origen de la Biblia, cómo se acomoda para nuestra mejor comprensión y otras cosas más. Hermanos, la Biblia contesta por qué es la completa palabra de Dios. Tenemos en la Biblia un sinnúmero de declaraciones que hace de sí mismo. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, tan apreciado por nuestro hermano Juan, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí la palabra de Dios, hermanos, juega un papel sumamente importante en la vida del hombre, ya que lo prepara enteramente para toda buena obra. En Santiago capítulo 1, versículo 25, la palabra de Dios declara de sí misma: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago, hablándole a sus hermanos judíos, está ensalzando la palabra de Dios, la perfecta ley de la libertad, traída por voz y presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1, 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí el apóstol Pedro nos aclara, nos confirma y nos deja registrado que la palabra de Dios no vino por capricho humano ni por pensamiento humano, sino que Dios usó a los santos hombres para, a través de ellos, dar a conocer esta bendita palabra. En 1 Corintios, capítulo 3, versículos 9 y 10, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El apóstol Pablo, hablando del trabajo de los profetas y de cómo la palabra de Dios iba anexándose, decía, para que entendiera el trabajo de su ministerio, que en parte se conocía y en parte se profetizaba. En parte se profetizaba, era, se iba
escribiendo, se iba acumulando hasta que quedara completo. Aquí cuando dice, mas cuando venga lo perfecto, se refiere a la palabra completa. Ya no es en parte, sino que ahora el apóstol Pablo dice, mas cuando venga lo perfecto, en otra palabra, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Y ahí menciona la terminación de los dones espirituales, de los dones sobrenaturales específicamente, porque esos dones eran andamios para llegar a construir este gran propósito. Y así podemos seguir leyendo muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, hermanos, como Judas 3, Segunda de Pedro 1, 3 y 4, y muchos, muchos más. Pero vamos a pasar a otra situación. Aunque muchos aseguran que la ciencia contradice a la Biblia, nosotros vamos a ver que cuando la ciencia actúa de acuerdo a la honestidad y a la verdad que Dios enseña, entonces la ciencia apoya lo que la palabra de Dios dice. Vamos a entrar ahora al punto de la arqueología. La arqueología, amados oyentes, apoya la veracidad de la Biblia. ¿Pero qué es la arqueología? El diccionario Oxford dice de esta ciencia, ciencia que estudia, describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de los monumentos, las obras de arte, los utensilios y los documentos que de ellas se han conservado hasta la actualidad. Por ejemplo, el siglo XVIII fue decisivo para la arqueología al desarrollarse una gran pasión por las antigüedades. La Real Academia de la Lengua Española, amados oyentes, dice que esta ciencia viene del griego archaeología, leyenda o historia antigua, ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos de la antigüedad, especialmente a través de estos. Una página, amados hermanos, una página que se llama espanol.ugg.org dice de la arqueología que es la ciencia que estudia los restos físicos de la vida, las actividades de la gente que vivió en el pasado y tiene que ver con la excavación y estudio sistemático de sus armas, herramientas, utensilios de cocina, inscripciones y otros vestigios. La arqueología bíblica sigue diciendo una rama del amplio campo de esta ciencia se limita al estudio de las civilizaciones antiguas del cercano Oriente. Teatro, o sea que son obras de la historia narrada en las páginas de la Biblia. Excavando en el pasado, estimados oyentes, podemos preguntarnos, ¿desde cuándo se conoce la arqueología? La misma página espanol.ucg.org dice, no sé si desde antes, pero remontándonos al siglo V antes de Cristo, tenemos información de que el historiador griego Heródoto fue el primer erudito en escudriñar sistemáticamente el pasado y quizás el primero en examinar los artefactos. Y luego dice, en el Imperio Song, 960 hasta 1279 era cristiana, en la China imperial, los funcionarios académicos chinos desenterraron, estudiaron y catalogaron artefactos antiguos. Los siglos XV y XVI vieron el surgimiento de los anticuarios en la Europa del Renacimiento. Ellos estaban interesados en la colección de artefactos. El movimiento anticuario se convirtió en nacionalismo a medida que las colecciones
personales se convirtieron en museos nacionales. A finales del siglo XIX se convirtió en una disciplina mucho más sistemática. En el siglo XX se convirtió en una herramienta ampliamente utilizada para la investigación histórica y antropológica, que es la antropología. La antropología, hermanos, es una ciencia social que se dedica al estudio de todos los aspectos de la naturaleza humana. Es un término que es de origen griego y es compuesto por las palabras antropos, que quiere decir hombre o humano, y logos, que quiere decir conocimiento o ciencia. Durante este tiempo también hubo avances significativos en la tecnología utilizada en este campo. Una pregunta más, ¿qué relación hay entre la arqueología y la Biblia? La arqueología bíblica, hermanos, es la parte de la ciencia que se especializa en el estudio de los restos materiales que tienen relación directa o indirecta con los relatos bíblicos, sean estos del Antiguo Testamento llamado Tanaj o del Nuevo Testamento, y con la historia y cosmogonía de las religiones judeo-cristianas. Es interesante. El diccionario Oxford habla de cosmogonía, ciencia o sistema que trata del origen y la evolución del universo. ¿Qué se decía a los oyentes de la Biblia antes del siglo en que la arqueología tuvo su grandeza? O sea, a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Por muchos siglos, amados, los relatos de la Biblia eran considerados como una historia verídica. Las grandes epopeyas bíblicas eran reconocidos como fehacientes y exactas, incluso en los detalles más pequeños. Cuando hablamos de epopeya, es una composición literaria en verso en que se cuentan las hazañas legendarias de personajes heroicos, muy usadas en poemas, en canciones, que en México les llamaríamos corridos, que generalmente forman parte del origen de una estirpe o de un pueblo. La composición en verso, amados oyentes, de las epopeyas es debida probablemente a que estaban destinadas a la transmisión oral mediante el canto o la recitación. Anteriormente, cuando después de la Edad Media la Biblia fue traducida a varios idiomas, había venido a ser para mucha gente su único libro de texto sobre historia antigua. La mayoría la consideraba como la infalible palabra de Dios, pero debido a la influencia de los eruditos escépticos, muchos historiadores empezaron a sospechar de la Biblia. Con la llegada del sol de las luces que abarcó los siglos XVII y XVIII, o sea, en la explosión de la arqueología, empezó a cambiar. Los eruditos empezaron a elevar el razonamiento humano y las investigaciones científicas por encima de la Biblia. Y el resultado fue una confrontación directa con las Sagradas Escrituras. Para muchos eruditos, los héroes y personajes bíblicos, así como lo que experimentaron, hicieron, se tradujeron a simple mitología o folclore. Me recuerda a los personajes mitológicos tan sonados de la Grecia. Se negó la existencia de algunos poderosos imperios, según la Biblia, reinaron por siglos. Se llegó a considerar de buena educación, ¿verdad? De buena pose intelectual, mostrar escepticismo ante los relatos bíblicos, poner en duda lo que allí se decía.
Las generaciones anteriores habían aceptado la Biblia por lo que es. Pero ahora una generación supuestamente iluminada dudaba de ella. El resultado fue un tremendo golpe para la credibilidad de las escrituras a los ojos de mucha gente. Y esto nos lleva a un tercer punto, amados, que es importante resaltar. Los científicos están de acuerdo con la Biblia. No todos, porque yo creo que los que no están de acuerdo con la Biblia son los que pertenecen al grupo de la falsamente llamada ciencia. Estamos en el punto número 3, amados hermanos. Lamento mucho lo que haya pasado. El punto es que científicos están de acuerdo con la Biblia. Pero antes de eso, vemos a uno de nombre Arnold Toynbee. Este es un historiador inglés y él resumió la actitud de ellos cuando se refirió al Antiguo Testamento como simples escritos humanos de diferentes grados de mérito religioso e histórico, y declaró además que quienes lo aceptaban como verídico estaban atribuyéndole un gran valor religioso a una estupidez obstinada, refiriéndose a la palabra de Dios. La ciencia en general, amados, secuestrada por escépticos de la Biblia. Era un tiempo de intenso prejuicio contra ella. Y algunos de los mismos arqueólogos aunaron sus voces a favor de los llamados intelectuales de buena educación. A consecuencia de esta actitud, los arqueólogos que habían excavado y que estaban haciendo excavaciones, tratando de examinar las ruinas de épocas pasadas y así poder informar de una manera honrada sobre la credibilidad de la Biblia, se enfrentaron a una oposición obstinada. Sin embargo, no todo fue gris. W.F. Albright, padre de la arqueología bíblica, dijo en 1958, gracias a la investigación moderna, ahora reconocemos su historicidad sustancial. Las narraciones de los patriarcas, de Moisés y el Éxodo, de la conquista de Canaán, de los jueces, la monarquía, el exilio y la restauración han sido todos confirmados e ilustrados en una medida que había creído imposible hace 40 años. En otro lugar, él admite que su propio pensamiento ha participado en este cambio, documentándolo por referencia a sus propios libros en 1932 hasta 1968. Por otro lado, este es muy interesante, hermano. Por otro lado, alguien apático al principio, de nombre William Ramsay, historiador del siglo XIX, fue un exponente del profundo prejuicio en contra de la Biblia. Creía que los relatos históricos del libro de los Hechos habían sido escritos a mediados del segundo siglo, no en el tiempo de los apóstoles. Si él estaba en lo correcto, el libro de los Hechos no podría haber sido escrito por Lucas, el compañero de viajes del apóstol Pablo. Lucas afirmaba haber estado con Pablo cuando éste recorría los empedrados caminos del Imperio Romano. Por ejemplo, escribió cómo alguien que había visto personalmente cómo Dios obró por medio de Pablo para volver a la vida a un joven que había sufrido una caída fatal, y es lo que está registrado en 20, capítulo 8, versículo 8 hasta el 12, el caso de un chico. Ramsay, hermanos, no creía en la historicidad de Lucas, no creía en los relatos del libro de los Hechos, y él se propuso refutar esta situación. William Ramsay, después de muchos años,
minucioso estudio llegó a una conclusión desconcertante. Las pruebas arqueológicas e históricas demostraron que Lucas había escrito el libro de los Hechos en el primer siglo, en el tiempo de los apóstoles. En lugar de demostrar que Lucas era un fraude histórico, Ramsay llegó a la conclusión de que había razones para colocar al autor de los Hechos de los Apóstoles entre los historiadores de primera categoría. Y esto está registrado en su libro San Pablo, el viajero y ciudadano romano, en inglés. Este libro fue hecho en 1925 y está registrado lo que acabamos de hablar en la página número 4. Los detalles históricos y políticos, amados, apoyan la veraz palabra de Dios. Continuando con Ramsay, este hombre se convenció de la veracidad de los escritos de Lucas porque éste escribió la historia de la iglesia primitiva entrelazándola con sucesos y personajes de aquella época. En el Evangelio de Lucas se habla de Teófilo, se habla de Poncio Pilato, se habla de Herodes el Grande, se habla de Augusto, se habla de otros dirigentes políticos. En los Hechos de los Apóstoles, amados, llegamos a saber también de Sergio Pablo, de Galio, de Félix, de Festo, de Herodes Agripa, y también Lucas no solamente mencionó a estas personas, sino que incluyó en sus descripciones algunos pormenores notables de uno de los aspectos más sobresalientes de la exactitud de Lucas es lo familiarizado que estaba con títulos correctos de todas las personas importantes que él mencionaba. Hablando de Chipre, por ejemplo, la cual fue una provincia imperial hasta el año 22 antes de Cristo, este vino a ser provincia senatorial y ese año por un legado imperial encontramos de que el que estaba gobernando era un procónsul. Así que cuando Pablo y Bernabé llegaron a Chipre, cerca del año 47 después de Cristo, a quien conocieron fue al procónsul Sergio Pablo. Y ahí nos da el dato del libro. Son confiables los documentos del Nuevo Testamento, escrito en 1973, registrado en la página 82. Ya casi concluimos con este punto de la arqueología, hermanos. Quiero nada más hacer mención de que Lucas hizo mención de otros detalles acerca de cargos, de títulos, de dirigentes del Imperio Romano. En todos los casos estaba correcto, como lo comprobaron los descubrimientos arqueológicos, pero hasta muchos siglos después, tal como lo descubrió Ramsay, mostrar esa exactitud requirió que la estuviera bien informado de la complejidad política de ese tiempo. Si a nosotros nos preguntaran, muy pocos podríamos nombrar con precisión los títulos oficiales de los dirigentes actuales en el ámbito nacional o internacional, aunque vivimos en un mundo muy politizado. La arqueología, amados oyentes, ha confirmado la exactitud histórica de la Biblia. La arqueología ha verificado muchos sitios y civilizaciones antiguas, a personajes bíblicos cuya existencia era cuestionada por el mundo académico y descartada a menudo como mito. Mucho se ha descubierto de lo que se menciona en el Antiguo Testamento y mucho de lo que se dice en el Nuevo Testamento, pero falta muchísimo más. Aún queda mucho por descubrir, solo una pequeñísima parte del resto del mundo bíblico ha sido excavada. Hasta hace poco tiempo se había previsto que eran 1000 sitios conocidos en Palestina que tienen importancia arqueológica. Y hasta hace poco tiempo se había dicho que solamente 350 han sido excavados. Y de estos, apenas un
par de ellos se han excavado al 100%. Es un hecho, toda la Biblia mantiene un grado sobresaliente de exactitud cuando la comparamos con los hallazgos arqueológicos de todas estas excavaciones. Cuando los vientos de la duda soplaron durante el siglo XIX, muchos del Antiguo Testamento recibió grandes ataques por parte de los eruditos que no creían que era inspirado. Hablando de este tiempo y de sus efectos, el arqueólogo Kenneth Kitchen escribió en los estudios del Antiguo Testamento, vez tras vez, se nos ha dicho que la historia no conoce a tal persona como, digamos, Abraham, Moisés, o las batallas del Génesis, por ejemplo. No obstante, tales frases son totalmente engañosas, simplemente ocultan la ignorancia, no de la historia personificada, sino de la persona que hace esta declaración. Esto lo encontramos registrado en la Biblia, en su mundo, de 1978, página 48, en inglés. La Biblia es la inspirada palabra de Dios, amados oyentes. Su exactitud continua sigue respaldando y sigue siendo respaldada por el pico y la pala de la arqueología. Así de que los descubrimientos arqueológicos no son para honrarse a sí mismos, sino para decir que lo que dice la palabra de Dios es correcto. Salmos 85:11 dice la palabra de Dios, la verdad brotará de la tierra. Salmos 119:89, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Apocalipsis 5:13, y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Existen evidencias en todas las áreas y Dios ha reivindicado su palabra y su libro es una escritura verdadera con profecías y revelaciones que exigen ser tomadas en serio. Su libro es único, ya que es su libro. Amados hermanos, esto es lo que yo quería decir en cuanto a la Biblia y la arqueología, pero me queda un punto más que me llevaría unos 10 minutos exponerlo. Es la división de la Biblia. Vamos a hablar de la división de la Biblia, hermanos, que también en la arqueología tiene que ver mucho, ya que descubrimientos arqueológicos han verificado el origen de la palabra de Dios y la forma en que éste estaba. Los textos bíblicos más antiguos, amados oyentes, en las lenguas originales, no estaban divididos en capítulos ni en versículos. Los autores sagrados compusieron un texto largo y continuo desde la primera página hasta la última. Entonces la pregunta de rigor es, ¿cuándo la Biblia fue dividida en capítulos y por quién? Amados oyentes, la Biblia fue dividida en capítulos en el siglo 8, perdón, en el siglo 13, entre los años 1234 y 1242, por un hombre llamado Stephen Lawton, entonces obispo de Canterbury en Inglaterra. Y este hombre era profesor de la Universidad de París. La pregunta siguiente es, ¿cuándo la Biblia fue dividida en versículos y por quién? La división del Antiguo Testamento, hermano, en versículos fue establecida por estudiosos judíos de las Escrituras. Estos hombres eran conocidos como masoretas. Estos hombres tenían hábitos monásticos y eran ascéticos. Los masoretas dedicaban sus vidas a la recitación y a la copia de las Escrituras.
así como a la formulación de la gramática hebraica y las técnicas didácticas de la enseñanza del texto bíblico. Fueron ellos los primeros que entre los siglos XIX y XX dividieron el texto hebraico del Antiguo Testamento en versículos. Luego encontramos a un personaje que, influenciado por el trabajo de los masoretas en el Antiguo Testamento, un impresor francés llamado Robert de Etienne, dividió el Nuevo Testamento en versículos en el año 1551. De Etienne vivía entonces en Génova, Italia. ¿Cuál fue la primera Biblia publicada con divisiones de capítulos y versículos? Hasta buena parte del siglo XVI, las Biblias eran publicadas solamente con divisiones en capítulos. Sucedió, por ejemplo, con la Biblia de Lutero, o que Lutero tradujo al alemán. Esto fue alrededor de 1530, la primera Biblia que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos. Fue la llamada Biblia de Ginebra, publicada en 1560 en Suiza. Los editores de la Biblia de Ginebra optaron por los capítulos y versículos, reparando en la gran utilidad que tenía para la memorización y la localización y comparación de pasajes bíblicos. Amados hermanos, les agradezco mucho su atención y solamente recordar que la palabra de Dios es la perfecta palabra y que nosotros debemos siempre de procurar ensalzar la misma para beneficio de nosotros mismos y para beneficiar a otras personas. La palabra de Dios ha tenido una trayectoria que al principio no era tan cómodo como ahora nosotros tenemos la comodidad de ver la Biblia dividida, fraccionada de tal manera que se facilita mucho su lectura y lo que se puede aprender de ella. Hay muchos capítulos, y esto ya nos faltaría tiempo para explicarlo, que no coinciden muchas veces con el empiezo del capítulo o el final del capítulo, porque muchos capítulos tienen parte del capítulo anterior o muchos capítulos les faltó la parte del capítulo que siguió. Por ejemplo, primero a los Corintios capítulo 11, si nosotros lo leemos cuidadosamente, nos daremos que el versículo 1 pertenece al capítulo 10 y no al capítulo 11. Pero la división que estos hombres hicieron es de gran ayuda. Y gracias a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad y darnos esa facilidad, la cual nos obliga ahora a ser mejores estudiosos de la palabra de Dios, más celosos de las cosas de Dios y sobre todo más amorosos con las almas, que es la obra que Jesucristo nos encargó. Muchas gracias, amados hermanos.